Bueno, hermanos, buenos días. Un gozo poder alabar al Señor juntos por medio de las canciones, por medio de la comunión y ahora por medio de su palabra. ¿Saben lo que es el Adviento? Algunos de ustedes lo saben. El Adviento es una celebración que hacemos los cristianos en la que nos vamos anticipando a la Navidad. Comienza el cuarto domingo antes de Navidad y así cada domingo tradicionalmente se centra en un tema en particular relacionado a las promesas de la venida de Cristo. Los temas son esperanza, paz, alegría o gozo y amor. Son esos 4 temas, uno por cada domingo hasta que llegue el día de Navidad. Hace 2 miércoles acá en la reunión de oración reflexionamos brevemente con los hermanos sobre el primero de esos temas, que era la esperanza, porque era la primera semana. Hoy realmente ya estaríamos en la tercera semana, por lo que si seguiríamos la tradición nos tocaría el tercer tema, que es la alegría, el gozo. Sin embargo, realmente no quise que nos saltemos el segundo tema, que es la paz. Pensando específicamente en ustedes, hermanos, en sus vidas, en sus corazones, en sus cargas, en sus agitaciones, me pareció pertinente, me pareció oportuno que hoy hablemos de la paz. De hecho, ese miércoles, en un momento, en el texto, hablamos de la paz y les comentaba a los hermanos ahí, les decía, espero que tengamos la oportunidad de hablar de esto. Y bueno, esa oportunidad es hoy, gracias al Señor. No importa que estemos en la semana de el gozo, ya tendremos oportunidad de hablar de eso también. Así que ese va a ser nuestro tema hoy, la paz. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo voy a predicar un sermón temático. Si bien al final en general vamos a andar principalmente por el libro de Isaías, en general vamos a hacer un recorrido por varios textos para explorar el sentido bíblico de lo que es la paz. Así que vamos a orar y después continuamos. Amado Padre, Señor, te alabamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, te amamos, Señor, reconocemos quién sos, reconocemos tu dignidad, Señor, de toda la gloria, y te pedimos, siendo conscientes de nuestra incapacidad, siendo conscientes de tu misericordia, te pedimos que nos ayudes ahora, que nos asistas y nos permitas adentrarnos en tu palabra y nos permitas entender el sentido profundo, no solamente con nuestra mente y también con nuestro corazón. Señor, te lo pedimos porque sabemos que nosotros somos incapaces. Pedimos de tu ayuda, Señor, porque sabemos que no es suficiente con leer y entender, sino que también hay algo que tiene que suceder y ese algo es algo que haces vos, Señor, en nuestros corazones. Acudimos a vos por eso, te rogamos por eso, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay unas preguntas sobre la paz que vamos a intentar responder. 3, concretamente. 1, ¿qué es la paz? 2, ¿cómo la perdimos? Y 3, ¿cómo la recuperamos? Vamos a intentar responder estas preguntas a lo largo del mensaje. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la paz? O siendo más específico, ¿cuál es esa realidad a la cual apunta la palabra paz cuando se usa en la Escritura? O dicho más simplemente, ¿qué es la paz bíblicamente? Bíblicamente, ¿qué es la paz? Y para responder esa pregunta, mis hermanos, lógicamente, no hay que buscar en el diccionario. Los diccionarios nos dan muchas opciones. Obviamente algunas se acercan a la definición a la que vamos a llegar, pero para ser precisos y para saber qué es lo que quiere decir la Biblia, a qué se refiere la Biblia cuando habla de paz, lo que tenemos que hacer es leer la Biblia. Hay que ver los pasajes donde la palabra se usa en su contexto y así cada uno de ellos en su contexto va arrojando más y más luz y vamos completando la idea, vamos siendo cada vez más precisos en armar el concepto y la realidad a la cual la Biblia se refiere cuando habla de paz. Así que hagamos eso, para definir, para determinar de lo que la Biblia está hablando cuando habla de paz. Vamos a revisar algunos textos donde la palabra se menciona. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 10, dice: cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero le ofrecerás la paz.
Considerando esto, ¿qué es la paz? Bueno, según este versículo, es la alternativa a la pelea. Yo amo la paz, pero cuando hablo, ellos están por la guerra. Salmo 127. La paz es la alternativa a la guerra. Hasta ahora podemos definirla entonces como el hecho de evitar el conflicto entre personas o entre grupos de personas. Hay paz cuando personas o grupos de personas evitan pelear, evitan el conflicto, evitan la guerra. Eso es paz, en un sentido. Pero hay más todavía. Marcos 4:37 dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. Y dijo: cálmate. Esa palabra a veces se traduce como paz. Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué es la paz? Según este pasaje, también es la eliminación del conflicto entre el hombre y las fuerzas naturales. Estas olas y este viento iban a matar a los discípulos, lo estaban amenazando. Pero el Señor habló y el conflicto entre el hombre y la naturaleza terminó. Otro ejemplo, Levítico, capítulo 26, versículo 6, dice: daré también paz en la tierra para que duerman sin que nadie los atemorice. Asimismo eliminaré las fieras dañinas de su tierra y no pasará espada por su tierra. Los leones, los lobos, las serpientes, los animales, las bestias que pueden atacarte por la noche las voy a eliminar. Te voy a dar paz, está diciendo el Señor. Y entonces la definición se va ampliando, ¿no? La paz no solamente se refiere a la relación entre los hombres, sino que la paz también incluye la relación entre el hombre y la naturaleza. La paz bíblicamente incluye la libertad del conflicto entre el hombre y las fuerzas naturales. Esto quiere decir, hermanos, tormentas, terremotos, inundaciones, ataques de animales, y también quiere decir virus, enfermedades, cáncer, diabetes, neumonía, Alzheimer, todas esas cosas. La realidad bíblica de la paz, en su sentido amplio, incluye el hecho de que el conflicto entre el hombre y la naturaleza se termina. Isaías describe el futuro final al cual nos dirigimos, el futuro de paz al cual nos dirigimos, y él dice: porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Esa es la realidad eterna a la cual nos dirigimos. Paz. Según la Biblia, eso es paz. La paz implica que el conflicto que tenemos con la naturaleza se termina. El Señor anticipa esto en este texto. Él dice que un día no van a crecer malas hierbas. Él dice que un día el conflicto entre las espinas y nuestra piel se va a terminar. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 6 al 9. La paz, en su plena extensión bíblica, incluye que se elimine el conflicto entre las fuerzas naturales y nuestras vidas. Pero todavía hay más. Y lo que falta es tal vez lo más terrible, es tal vez lo más trágico. Porque puedes imaginarte una situación en la que haya perfecta paz entre las personas y perfecta paz en la naturaleza, pero vos sabés bien que aún así, en tu interior, habría confusión. Porque puede haber paz afuera, pero ustedes saben que adentro no hay paz. Aunque se acabe el problema ahí afuera, acá adentro todavía hay ansiedad, hay confusión, frustración, decepción. Hay una tristeza que es inexplicable, una angustia que asfixia. Hay una misteriosa contradicción que tira adentro nuestro.
una agobiante sensación de que algo anda mal en nosotros, de que no somos lo que se supone que deberíamos ser, una sensación de insuficiencia, de insatisfacción, un sinsabor. Hay culpa, hay vergüenza. Tenemos ataques de pánico, miedo, agitación, depresión. Qué rotos que estamos. Cuánto que necesitamos de una verdadera paz. Entonces conocen su interior, hermanos, saben que pueden experimentar todo esto, incluso si afuera estuviera todo bien. O tal vez alguno está intentando engañarse para pensar que su problema es externo. Si tan solo se resolviera ese conflicto familiar, si tan solo los análisis médicos empezaran a ser un poquito más positivos, bueno, tengo una noticia, eso no sería suficiente. Porque aparte de lo que ya mencionamos, el conflicto entre personas y con la naturaleza, hay algo más que está mal en este mundo. Mi mente, mi corazón. Yo estoy en conflicto conmigo mismo. Y no tiene nada que ver con que afuera haya gente que no me quiere, que me quiera hacer cosas malas. No tiene nada que ver con que me deteriore una enfermedad. No tiene nada que ver con lo que pasa allá afuera. Hay algo sobre mí. Hay algo que está mal en mí. Hay algo dentro mío que está roto. Yo sé, mis hermanos, y en esto consiste mi carga por ustedes y de hablar de esto. Yo sé que algunos de ustedes apoyan su cabeza en la almohada a la noche y saben que hay conflicto, que hay confusión, que hay guerra dentro suyo. Yo sé que es muy posible que ustedes esta noche apoyen la cabeza en la almohada y las voces no se callen. Y se van a hacer las 12, se van a hacer la 1, las 3 de la mañana. Y su cabeza todavía va a estar retumbando con un conflicto tenso que parece que siempre está a punto de explotar. Yo sé que necesitamos desesperadamente de algo de paz. Yo sé que ustedes saben y experimentan que hay algo dentro de ustedes que no es como debería ser. Y se llenan de ansiedad y de frustración por querer arreglarlo y parece que no hay solución. Esto está incluido en la definición bíblica de paz. No solamente se trata de terminar con el conflicto entre las personas, no solamente incluye la ausencia de conflicto entre el hombre y lo natural, porque todavía hay algo más que está pasando acá. Hay algo que anda mal adentro de Maximiliano, adentro de Ezequiel, adentro del chino. Por alguna razón ahí adentro hay conflicto, con todo el dolor y todas las heridas que trae. A esto se refería Jesús cuando dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. Y después dice, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Paz. Pablo dijo, por nada estén afanosos, no se preocupen por nada. ¿Podremos obedecer eso? ¿Hubo algún día en nuestra vida que hayamos vivido esto? Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! La paz que va más allá de la comprensión. Y para mí esta es una preciosa verdad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque yo puedo escuchar las prédicas y las enseñanzas acá de mis hermanos, de los pastores, que me dan muy buenas razones para tener paz, pero aún así en mi interior irracional puede seguir agitado, puede seguir infeliz. Y lo mismo con ustedes. Yo ahora puedo darles muchas razones bíblicas para estar en paz y ustedes pueden prestar atención y pueden ordenar todo lo que digo lógicamente en sus mentes, pero eso por sí solo no sería suficiente. El Señor es quien hace que algo suceda. Y más adelante vamos a ver cómo eso sucede, cómo eso funciona. Pero por ahora, el Señor es quien lo hace. Y por eso Pablo dice que practiquen todo lo que vieron en Él, todo lo que vieron y escucharon de Él, que piensen en todas esas cosas honorables, pero también les dice, y también oren. Hagan todo y oren. Oren para que Dios haga que estas verdades se filtren por su coraza y lleguen hacia su corazón. Oren para que ocurra este milagro. Señor, necesito paz. Entonces, bíblicamente la paz es la libertad del conflicto entre los hombres, es la libertad del conflicto entre el hombre y la naturaleza, y en tercer lugar también el conflicto en nuestro interior, la mente, nuestro corazón.
Eso es paz. Tal vez es un poco más amplio de lo que podemos pensar. La palabra hebrea, de la cual se traduce paz en el Antiguo Testamento, es shalom. Y shalom en sí es una palabra amplia, que se refiere al bienestar humano en general. El concepto de shalom podría definirse así, como bienestar humano en todo sentido. Pero lo importante de todo esto, lo que nos tiene que quedar claro con respecto a la paz, es que este bienestar se debe a la eliminación de un conflicto. En eso consiste la paz, en que un conflicto es eliminado. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo surgió este conflicto? Este conflicto entre las personas, todo este desacuerdo, toda esta pelea, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó nuestro problema con la naturaleza? ¿En qué momento nos enemistamos y empezamos a atacarnos? ¿Dónde salió este conflicto psicológico que tenemos con nosotros mismos, que nos atormenta tanto? ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo empezó todo este caos? La respuesta es esta, hermanos. Todos estos conflictos surgen de un conflicto principal. Todos estos conflictos, en todos estos frentes diferentes, surgen del conflicto del hombre con Dios. Todos los conflictos del mundo provienen de un conflicto con Dios. Ustedes saben en qué parte de la Biblia está el origen de todo esto. Génesis 3. Conocen la historia. Adán y Eva cayeron de estar satisfechos en Dios, plenos, a la ceguera de preferir su propia sabiduría. Y en definitiva prefirieron el conflicto con Dios antes que la paz con Él. Y ese conflicto con Dios es lo que arruinó todo. Lo arruinó todo allá afuera, lo saben, lo ven, y lo arruinó todo acá adentro, como también saben y ven. Las consecuencias están más que palpables y visibles. No hay nada que padezcamos más profundamente. Y en el texto puede verse todo ese colapso. Noten primero cómo el conflicto arruinó nuestra mente. Génesis 3, desde el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Acá empezó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Desde el preciso instante en que pecaron contra Dios, en que se rebelaron y lo transgredieron, desde que eligieron el conflicto con Dios, se abrió una brecha dentro de ellos, entre lo que deberían ser y entre lo que ahora eran. Y ellos lo notaron, al instante, por supuesto que lo notaron, y trataron de arreglarlo por ellos mismos. Desesperadamente, ingenuamente trataron de arreglarlo y cosieron hojas de higuera. Pero no hay nada que ellos podrían haber hecho por su cuenta. Mientras haya conflicto con Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer para arreglar ese conflicto interior. Simplemente ya no hay paz. No hay paz. Simplemente es imposible para ellos mismos cerrar la brecha que se abrió en ese momento, en la caída, en el Edén. Adán y Eva quisieron arreglar el conflicto que habían desatado y que ahora afectaba sus mentes y su corazón y su interior, y se hicieron delantales con hojas de higuera. Ellos lo quisieron arreglar. El Señor les dice: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Versículo 11. ¿Les pareció extraña alguna vez esa pregunta? No lo es. Ellos eran tan gloriosos, como el Señor los había creado, como una creación buena, en gran manera. No había ningún tipo de conflicto entre lo que eran y lo que tenían que ser. No había conflicto, eran exactamente lo que debían ser. Era armonioso. Pero ahora, con el pecado, ese conflicto apareció y se taparon con hojas. Y de ellos en adelante todos los hombres igual, todos se han tapado por todos lados, intentando cubrir su desnudez con simples hojas de higuera, intentando arreglarse a sí mismos. Y el problema es tan atormentador, tan desesperante, que intentamos todo, menos tratar con Dios. Pero su interior no es lo único que se rompió. También en ese instante se rompió la relación entre ellos. Las consecuencias de la caída nos dejó arruinados. Nos dejó arruinados. Lo que quedó no es más que ruinas de lo que debía ser. El conflicto entre el hombre y la mujer entró ahí enseguida, en ese mismo instante. ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?, le dice el Señor a Adán. ¿Y él qué dice? La mujer que me diste, ella me dio.
Si alguien tiene que ser castigado acá, que sea ella. Si alguien tiene que morir por esto, que sea ella. No hay paz entre las personas. Conflicto, pelea, guerra, conflicto entre los hombres, peleas en las familias, enfrentamientos sociales, políticos, ideológicos. Estamos arruinados, no hay paz. No hay paz. Toda esa sangre que vemos todos los días, todo ese odio que destilan los hombres todos los días en todos los ámbitos, tiene su raíz en un conflicto con Dios. Pero como dijimos, el conflicto no solamente afecta a nuestro interior y las relaciones humanas, también contaminó, infectó, envenenó la naturaleza. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. A Adán: maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo se arruinó, todo está roto. Hay conflicto, ebullición en nuestra mente, entre nosotros, en la naturaleza, en toda la tierra. El hombre eligió ir por su propio camino y ahora el conflicto arrasó con todo. Todo comenzó con el conflicto con Dios. Por eso no puede haber paz en ninguna parte hasta que lidiemos con nuestro conflicto con Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este es el problema más grande que nosotros enfrentamos. Esta es la raíz del problema, el conflicto con Dios. No se distraigan con el conflicto político, con los choques entre clases sociales, entre ideologías, entre filosofías de vida. Ese no es el problema principal. Esas son consecuencias del problema principal. El problema es que todo ser humano nace en desacuerdo con Dios. Nace con un corazón que se rebela, que está protestando. Y por lo tanto, todo ser humano nace bajo la santa y justa ira de Dios. Por naturaleza, todos nacemos siendo estos, Adán y Eva caídos. Todo acá está roto, eso no es difícil de ver, es un diagnóstico fácil. Pero lo interesante es que es por el pecado, por nuestro pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. No es difícil ver que todo está roto, pero lo que necesitamos saber es que por nuestro pecado, que es juicio. Es juicio. Es la respuesta justa, recta, santa, perfecta, intachable del Dios sabio y glorioso a nuestro pecado. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Y estos seríamos nosotros. Y lo único que podríamos esperar no es otra cosa más que más y más conflicto, más de esos gemidos agonizantes de las ruinas que es la creación. Solo podríamos esperar seguir siendo aplastados, ahogados, asfixiados por toda esta agitación interior y exterior, producto del conflicto que está en todos lados. No habría ninguna razón para tener esperanza en que algún día algo vaya a mejorar, en que algún día en algún sentido haya algo de paz, excepto por una cosa. La venida de Cristo. La venida del Mesías, prometido por Dios. Y las promesas adjuntas al Mesías. Isaías 9. Pero no habrá más melancolía para el que estaba en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Porque un niño nos ha nacido. Un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Qué preciosa noticia, ¿no? Qué preciosa noticia. En medio de todo este conflicto, en medio de esta ruina todavía encendida del conflicto, Dios prometió darnos un príncipe de paz. Dios nos prometió un hijo, un rey que traería en sus manos los términos de paz. Él traería los términos de paz con Dios para terminar con todo este conflicto que nos asedia. Y Él vino, hermanos. Alégrense. Denle gloria al Señor porque Él vino. De repente apareció un ángel
con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que oyeron se maravillaban de las cosas que fueron dichas. Él vino a hacer esto, hermanos. Él vino para esto. Él vino para anunciar la paz a ustedes que estaban lejos. Él vino a arreglar este caos. Ahora nuestra tercera pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo se convirtió en el príncipe de paz? ¿Cómo va a terminar con todo este conflicto? ¿Cómo va a traer esta paz amplia, extensa, perfecta? ¿Cómo la realidad bíblica de la paz va a ser aplicada a este mundo, a nosotros? ¿Cómo es que un día va a haber paz entre las personas? ¿Cómo es que va a haber completa paz en la naturaleza? ¿Cómo es que un día va a haber paz adentro nuestro? Isaías es un libro que habla de todo lo que estuvimos hablando nosotros. Habla de las consecuencias de este conflicto con Dios, habla de este mundo en ruinas, habla de esa promesa del príncipe de paz que iba a arreglar las cosas para siempre, y en determinado momento también habla de cómo lo va a hacer. Isaías 53, desde el versículo 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que llevaba del matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién la tuvo en cuenta? Que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Así es como lo hizo. Dios, Padre, en la eternidad, en sus designios eternos, determinó hacer la paz con hombres pecadores, y determinó hacerlo así. Y el Hijo, el príncipe de paz, aceptó estos términos. Él vino y vivió como un siervo de Dios perfecto. No cometió pecado, no hubo engaño en su boca, no hizo violencia en ningún sentido, pero aún así fue azotado, fue castigado, fue molido, fue aplastado con sufrimientos. Y hermanos, esos sufrimientos no fueron por sus propios pecados, porque Él fue inocente, limpio, intachable, literalmente impecable. Y no solamente sufrió, sino que también murió. Fue arrancado de la tierra a los vivientes. Él derramó su alma hasta la muerte. Y esto lo hizo Dios. El Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. El Señor lo hizo. Es Dios quien toma la iniciativa en hacer las paces y la hace posible. Dios Padre envía a Dios Hijo para que sustituya a los culpables y reciba la ira correspondiente y coherente a su santidad y a su justicia. Porque el sufrimiento del Mesías fue por nosotros. Vean de nuevo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. El Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, dice el versículo 6. Qué precioso que es nuestro Señor. Y este es el corazón del Evangelio. Jesús no sufrió porque Él tuviera un conflicto con su Padre. Él estaba en paz con su Padre. Él murió aplastado por la ira de su Padre porque nosotros éramos los que teníamos un conflicto con Él. Él soportó el castigo de forma sustitutiva. Él soportó el castigo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él soportó el castigo porque era la única manera en que nosotros podíamos estar en paz con Dios. Porque en efecto el resultado de su sacrificio vicario es paz con Dios. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Esta es la manera en que nuestro más grande problema, que es el conflicto con Dios, es resuelto. Él lo hizo.
vos no podés arreglarlo. Vos no podés hacer las paces con Dios. Dios es quien escribió los términos de paz, con la sangre de su preciado Hijo, en quien se complace. Dios escribió los términos de paz al entregar lo más valioso, lo más precioso para Él, que es su Hijo. Y ese es el Evangelio, hermanos. Dios haciendo las paces con hombres pecadores al entregar al Hijo, a su Hijo amado, a la segunda persona de Dios como sustituto, poniendo al Hijo entre su ira y nosotros. Es así como lo hizo. Y el resultado de este sacrificio tan enorme es que ahora nosotros podemos gozarnos y disfrutar de nuevo de la paz con Dios. El resultado es estar en paz con Dios, estar bien con Dios. Romanos 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, piensen por un momento en esto, porque no hay nada más hermoso en lo cual podríamos pensar. No hay mejor noticia en la cual alegrarse. Desde que fuiste justificado por el Señor Jesucristo, por medio de la fe, estás en paz con Dios. Qué precioso regalo del Evangelio. Que nosotros estábamos enemistados, fuimos reconciliados. Y ahora estamos en paz con Dios. Ahora tenemos acceso a Él y podemos gozarnos en su presencia agradable e infinitamente hermosa. El valiosísimo regalo de tener comunión con Él. En el Evangelio nosotros obtenemos un regalo que es imposible de dimensionar. Obtenemos a Dios, el hecho de poder disfrutar a Dios. El mayor regalo del Evangelio. El regalo del Evangelio que le da sentido a todos los demás beneficios del Evangelio. Podés juntar todas las cosas preciosas del universo, todo el oro del mundo, todo lo que los hombres alguna vez consideraron bello, precioso, deseable, juntarlo todo y eso no va a tener comparación. Ni todas las riquezas del universo juntas se comparan con el inefable valor de conocer y de disfrutar a Dios en Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo nosotros, que éramos pecadores, habiendo sido justificados por la fe, ahora estamos en paz con Dios y podemos disfrutar de Dios. Gloria al Señor, porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Alégrense por eso y abracen esta obra del Señor. Abracen el sacrificio de Jesús con todo gozo. Digan, sí, Él es mi Salvador. Él me amó, Él se sacrificó por mí. Él es mi príncipe de paz. Él es quien me llevó a Dios. Él es quien me reconcilió con Dios. Él es quien cumplió los términos de paz y después vino y anunció la paz. Es evidente que toda la extensión del significado bíblico todavía no llegó a su plenitud perfecta. Pero esta es la buena noticia que tengo para ustedes hoy, hermanos. Por el poder del Espíritu Santo, sobre la base del Evangelio, ustedes pueden experimentar esta paz con Dios ahora. Ahora mismo. Y de hecho, de esto se trata la vida cristiana. Esto es un sentido la vida cristiana. Una vez nosotros fuimos justificados por esta obra maravillosa del Príncipe de Paz, ahora tenemos paz con Dios y disfrutamos de Él y su paz fluye y es derramada sobre nosotros. Y por eso es que todos nosotros ahora podemos dejar que esta paz de Dios, que fluye como un río, rebalse de nosotros y siga fluyendo. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Por esta realidad bíblica, teológica profunda, por esta obra del Príncipe de Paz, hermanos, nosotros podemos experimentar ahora mismo lo que va a ser perfecto en el futuro. Esta es de las cosas que me vuelan la cabeza del Evangelio. No me pregunten cómo funciona. Lo único que sé es que por medio de Cristo nosotros ahora mismo tenemos acceso espiritual a las riquezas eternas que aún no son perfectas en este mundo, pero que van a ser, que aún no fueron consumadas en este mundo. En el Evangelio tenemos acceso ahora mismo a lo que va a ser una realidad establecida en el futuro. En este caso es evidente que la paz completa de Dios todavía no fue consumada ni establecida. Ese día va a llegar en el día en que haya paz entre los pueblos, como lo anticipa la Escritura. Pero al menos hasta hoy ese día no llegó, ¿cierto? Lo asombroso de todo esto es que a pesar de que todavía no obtuvimos la esperanza completa que esperamos, y aunque todavía no se reveló lo que nosotros deberíamos ser, lo que habríamos de ser, aunque nuestra mente todavía puede agitarse, en la maravillosa gracia de Dios, Él determinó
que por el Evangelio en Cristo nosotros hoy mismo, ahora mismo, tengamos acceso espiritual a aquello que va a ser perfecto en el futuro, como una ventana a ese día glorioso. Nosotros podemos experimentar hoy mismo, aun cuando el mundo todavía parece roto, y lo está, y todavía padece, podemos experimentar la paz de Dios. En el Evangelio podemos experimentar los destellos de esa gloria futura, y de forma progresiva esas cosas, a medida que nosotros crecemos en nuestra comunión con el Señor, esas cosas se van haciendo cada vez más y más reales en nuestro corazón. Por medio del Evangelio ese día glorioso se va haciendo cada vez más claro, más palpable, más nítido, más experiencial en nuestra vida, más real. Y esto no solamente nos garantiza que ese día en el que el conocimiento de Dios cubra el mundo y haya perfecta paz va a llegar eventualmente, sino que además nos capacita ahora mismo para que nosotros seamos pacificadores, para que hagamos la paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, para que como iglesia cumplamos nuestro rol de ser el cuerpo de Cristo, de ser el templo de Dios, la luz del mundo. Para que como iglesia, con nuestra forma de vivir y el mensaje que predicamos, seamos esa ventana que muestra y anticipa y que deja experimentar los destellos de ese glorioso día futuro que esperamos. Cuando la paz que nos trajo nuestro príncipe de paz por medio de su sufrimiento sea establecida por completo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio tan enorme. Gracias porque es un amor tan grande, tan profundo, tan amplio, que nunca lo vamos a comprender, Señor. Porque nuestra mente es tan finita, está tan defectuosa todavía, como para entender cuán preciado es el Hijo para vos, el Hijo amado, en quien te complaces, y que sin embargo por amor a nosotros lo entregaste como sacrificio. Te agradecemos, Señor, por esa obra del Evangelio, y te pedimos que nos ayudes a crecer en el entendimiento, que podamos ver, Señor, el amor de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, nuestro príncipe de paz. Señor, te pedimos que podamos poner la mirada en este Evangelio para que ese día glorioso futuro que esperamos sea cada vez más real en nuestros corazones y que podamos vivir y andar por fe en este mundo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.